Y en el marco del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, conversamos a esta hora en CNN Chile con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a quien le agradecemos la comunicación. Ministra, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo hoy día. Igualmente, ministra, ¿cuál es su mensaje o también su compromiso con los trabajadores y trabajadoras en este día? Partamos por esa pregunta, luego profundizamos. Bueno, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un compromiso con el trabajo decente, para lo cual ha llevado adelante una agenda bastante concreta en materia de leyes que regulan la vida de los trabajadores, buscando conciliar la calidad de vida laboral con la calidad de vida familiar, ¿cierto? Pero también desde el ámbito previsional, asegurando lo que es el momento de la jubilación de los trabajadores y trabajadoras. Así que nuestro mensaje es que en este día los trabajadores de Chile puedan conmemorar, ¿cierto? Ojalá hayan podido estar con sus familias, participar de las manifestaciones pacíficas que se realizaron a lo largo de todo el país, ¿cierto? Sabemos que hubo una excepción muy lamentable que condenamos, pero que la gran mayoría de los casos ha tenido un buen desenvolvimiento, en el cual además se reivindica los avances históricos que han tenido y que hoy día con las 40 horas vienen a cumplir un largo anhelo, en torno a las 8 horas para vivir, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Vamos a conversar de eso más adelante, pero me gustaría que las primeras preguntas estuvieran focalizadas en algunos puntos de pregunta y respuesta rápida para marcar posiciones del gobierno. ¿Existe la posibilidad, ministra Janet Jara, de un nuevo reajuste salarial, pensando, por ejemplo, en lo que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores de ella alcanzar los 630.000 pesos, con lo que ellos han denominado un salario vital? ¿Hay voluntad, hay posibilidad de abrir una discusión en esa línea? El gobierno está activamente, ¿cierto?, entregando los subsidios necesarios para llegar al reajuste el 1 de julio de los 500.000 pesos. Cualquier conversación que se haga, conceptual, más que de montos y de guarismos, es muy posterior a este hecho. Y para usted, ministra, 630.000 pesos, ¿es un salario vital? ¿Es a lo que debiésemos llegar? Más que una cifra, José Miguel, lo que tenemos que hacer es definir un criterio que es para qué la gente trabaja en nuestro país, cuál es el valor que se le asigna a ese trabajo, que es parte, al igual que el trabajo de los empresarios, el motor que hace crecer este país todos los días con su fuerza, con su esfuerzo y con su compromiso. Entonces, ministra, debo entender de sus palabras, bueno, lo sabemos, los 500.000 pesos a julio de este año, pero no se descarta que de aquí al fin del mandato, es decir, a 2026, se pueda abrir una discusión para alcanzar los 630.000 pesos o acercarnos al menos a esa cifra. No se descarta ni se confirma, José, porque es una conversación que recién vamos a empezar y que, insisto, no tiene que ver con las cifras, sino que tiene que ver con el sentido del salario mínimo. Sabemos que se fijó un salario mínimo para poner un piso sobre el cual las remuneraciones tenían que partir. Sabemos además, y los datos así lo indican, que es necesario que en Chile se pague mejor, porque efectivamente hay muchos trabajadores en el salario mínimo y muchos trabajadores más al lado o pegados al salario mínimo, sobre todo las mujeres, pero sin duda también tenemos que ver el momento de la economía y cómo hacemos este esfuerzo que sea cierto para una mejor situación económica de todas las personas en nuestro país, que con un país que crece, cierto, como ha dicho el presidente Boric, eso es fruto del crecimiento del alcance a todas y a todos. Pero es muy prematuro señalar cualquier decisión respecto a la materia. Tenemos que conversarlo en principio. Solamente, cierto, hemos escuchado líneas generales de lo que la Central Unitaria de Trabajadores está proponiendo y nos parece razonable empezar a conversar de temas así que son bien profundos de la sociedad chilena, porque tienen que ver, como decía con anterioridad, en cuanto se valora el trabajo, el esfuerzo de las personas y también en cómo viven las familias del país, la gran mayoría, digamos. Claro, y un concepto de salario vital pensando también en el costo que tiene la vida actualmente en nuestro país. Por eso también la cifra que ellos ponen sobre la mesa. Otro tema, ministra, negociaciones colectivas ramales. Es un compromiso de gobierno. ¿Cuáles son los plazos que se han establecido para avanzar en esa línea? Mire, lo primero que quisiera señalar al respecto es que en Chile hay que modernizar las relaciones laborales porque hay un desequilibrio muy grande entre la negociación que se puede hacer de carácter individual con un empleador. Yo creo que eso es algo que ya hay plena conciencia de aquello, una relación muy asimétrica, pero además también hay que apoyar, ¿cierto?, aquellos trabajadores que están organizados y empleadores que teniendo sindicato en su empresa tienen mucha rigidez al momento de la negociación colectiva. Por eso lo que buscamos es mejorar la negociación colectiva en sus distintos niveles, a nivel de empresa, interempresa, y abrir espacio también a la negociación ramal,
porque en muchos países temas que aquí se demoran años en resolverse en el Congreso Nacional se resuelven en base a acuerdos entre la representante de los empresarios y la representante de los trabajadores de manera mucho más dinámica. Así que modernizar las relaciones laborales es un compromiso y el presidente, como lo comprometió en su programa de gobierno, nos ha dispuesto presentar este proyecto de ley. Los plazos no lo hemos definido porque nuestro trabajo prelegislativo involucra el levantamiento de estudios en derecho comparado, que ya lo hemos realizado. Han involucrado talleres tripartitos a lo largo del país, pero nos falta cerrar ese ciclo a fin de presentar el proyecto más adecuado con los modelos que recojan también la realidad productiva chilena. Ministra, durante las manifestaciones del día de hoy, desde la CUT incluso hablaron sobre las condiciones laborales de Carabineros a propósito de la contingencia y lo que ha sucedido hace algunos días atrás en la macrozona sur. ¿Cuál pudiese ser el aporte, la contribución de usted como ministra y de la cartera que usted representa a mejorar las condiciones laborales de los Carabineros? Mire, creo que es importante lo que hoy día se ha señalado porque sin duda Carabineros también son trabajadores y trabajadoras de nuestro país que prestan un servicio a la comunidad. En los próximos días voy a pedirle una entrevista al general Yáñez precisamente para ver en qué podemos contribuir y ponernos a disposición de las materias laborales que puedan fortalecer, digamos, su desarrollo profesional. Sin embargo, en materia de instrumentos o de seguridad propiamente tal de la labor, entendemos que Carabineros cuenta con estos apoyos. Nuestro gobierno ha hecho importantes esfuerzos para poder contar con los recursos adecuados en esta materia, pero sin duda hay que buscar siempre espacios en los que se pueda seguir mejorando, así que vamos a avanzar en esa agenda. Y a su juicio, creemos ministra, que es muy necesario además. Claro que sí. A su juicio, ministra, ¿cuál pudiese ser el aporte del ministerio, al menos con los antecedentes que tiene ahora sobre la mesa y con el análisis que ha hecho hasta ahora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es conversar este tema con los Carabineros, porque no podemos iniciar este diálogo antes de haber hablado con ellos. No, por supuesto, pero me imagino que ya tiene un análisis de la situación. Les vamos a ir contando. Ok. Sí, claro, por eso lo vamos a conversar primero con los Carabineros, Perfecto. Pero le prometemos que le vamos a entregar primicia cuando la tengamos. Okay, pero primero con ellos, porque son los principales incumbentes. Bueno, pero confirma a esta hora de la noche en CNN Chile que va a solicitar o que ya tiene agendada, no sí, recuerdo bien esa parte, una reunión. No voy a solicitar. Lo va a solicitar, una reunión con la máxima autoridad. Sí, no la he solicitado en estos días, José Miguel, porque sin duda han sido días donde todas las instituciones en Chile han estado puestas en el foco de lo que fueron los horribles crímenes de estos 3 carabineros y por tanto todo tiene su momento. Así que, por supuesto, junto con hacerle llegar nuestro pésame a la familia y a la institución, en los próximos días nos abocaremos a esta tarea. Perfecto. Ministra, otro punto que también genera incertidumbre en la población, sobre todo pensando en noticias que hemos conocido durante las últimas semanas, eliminar los despidos por necesidad de la empresa. No está en la agenda de gobierno por el momento. Ok, pero es parte también de lo que sabemos ha estado en la noticia, sobre todo considerando el aumento de despidos por esa causa. Sabemos también que la reducción de la informalidad es un tema clave en materia laboral. Ministra, vamos sin duda a el proyecto emblemático del gobierno y me atrevería a decir, si es que se llega a aprobar, sería uno de los principales legados del presidente de la República, Gabriel Boric. Reforma de pensiones. ¿Ve posibilidades reales de un acuerdo político y cómo van las tratativas, ministra? Sí, mire, José Miguel, en este segundo tiempo del gobierno del presidente Boric, por cierto, la prioridad es sacar adelante la reforma previsional, que sabemos no está exenta de dificultades, pero que a paso lento y firme va avanzando. Esperamos que pueda concluir, sin duda, porque muchas veces se toma el ciclo electoral, las discusiones políticas, y es cada vez más difícil poder llegar a acuerdos con nuestro Congreso Nacional. Entonces esperamos poder tener algunas noticias con anterioridad. Y cuando usted dice el ciclo electoral, bueno, se refiere a las elecciones del 27 de octubre, teme, por ejemplo, que las elecciones, la discusión por una eventual reforma al sistema político, terminen opacando la discusión por reforma de pensiones. Mire, más que opacando, el foco de la discusión se centra en otro tema, donde en el caso de las elecciones yo distinguiría. En el caso de las elecciones, José Miguel, lo que ocurre es que las posiciones se tensionan. Y más que temerlo, lo que digo es constatar un hecho. Fue lo que nos pasó en el último plebiscito constituyente, donde habíamos estado muy cerca con la posición de construir un acuerdo. Y que lamentablemente con las tensiones propias de un plebiscito no se logró consolidar. Hoy día ese trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados sirve
hoy día y tenemos un avance, pero ojalá podamos resolverlo mucho antes de octubre. Y en relación a la reforma al sistema político o posibles reformas que pudieran haber, quiero decir que en el caso de la reforma previsional esto sigue una dinámica distinta, porque con el actual Congreso Nacional bastaría incluso con que Chile Vamos y el gobierno, el oficialismo y la oposición nos pusiéramos de acuerdo y sería indiferente el resto de la dispersión de los votos. Con esos votos basta para sacar adelante la reforma previsional. Por tanto, el problema en pensiones es más de voluntad política que se exprese, ¿cierto?, en una reforma que nos convoque a todos, más que de las debilidades que se ha demostrado, ¿cierto?, en nuestra democracia actual. Y está esa voluntad porque usted ha dicho en entrevistas recientes que tiene un cierto optimismo. ¿En qué basa ese optimismo? ¿Será, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo presidida por el senador Moreira, instancia en la que está actualmente la discusión e instancia en la que se han acercado posiciones respecto a otros temas? Mire, en parte en eso, porque efectivamente con la Comisión Trabajo que preside el senador Moreira, que están además los senadores Saavedra, Sí. Galilea, ¿cierto?, Cruzcoque y la senadora Sepúlveda, hemos tenido buenos acuerdos con anterioridad. Por cierto, con visiones distintas desde nuestras distintas perspectivas, pero hemos logrado hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos en materia de salario mínimo, de 40 horas, de conciliación de la vida laboral y familiar. Y en segundo lugar, es porque a pesar de todo el ruido que esta tensión política genera en la discusión, no hay muchas personas que en realidad crean que no hay que cambiar el sistema previsional. La gran mayoría sabe que hay que cambiarlo para subir las pensiones. Son muy excepcionales las personas que en política pueden decir que con la PGU basta, pero como también lo he dicho, esas personas no son las que viven con 214.000 pesos. Entonces hay un tema también de cómo construimos política en base a la realidad material de las personas y no a la teoría, digamos. Así que creo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo en encontrar ese mecanismo, porque ya tenemos varios temas despejados, José Miguel, Sí, pero como la sabemos necesidad que... de cambio Exacto. en el régimen de inversiones, pero el 6% sin duda es un tema, ¿no? Sin duda el 6% Hay es que un ponerle tema. más creatividad a este trabajo. Y cuando usted dice ponerle más creatividad, significa seguir cediendo, porque lo cierto es que el gobierno ha cambiado postura respecto al planteamiento inicial que tenían en torno a la reforma del 6% extra capitalización individual, después se habló de un 4 y 2, y ahora están en la fórmula del 3 y 3. 3 a solidaridad, 3 a capitalización individual. Cuando usted dice, pongamos más creatividad, Sí. ¿significa que el gobierno está dispuesto a seguir cediendo? Es que la creatividad no tiene que ver con desfigurar el objetivo principal del proyecto. Pero, por ejemplo, se podría algunos han llegar, ministra, planteado- perdón que le interrumpa, pero, por ejemplo, se Sí, podría llegar no se eventualmente preocupe. a un 4 y 2, pensando en un 4% a capitalización individual y 2 a reparto, bajar un punto más al planteamiento que tienen hoy sobre la mesa. No, José Miguel. La verdad es que la reforma previsional es para mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y si nosotros seguimos bajando un seguro social, la verdad es que haber hecho toda esta década de discusiones perdería completamente el sentido, porque si vamos a subir en 4.000 pesos las pensiones de los chilenos del país, es que somos un país en el que no valió la pena esta tremenda discusión que hemos dado. Nosotros hemos calculado que en un 3 es el óptimo para poder entregar, ¿cierto?, una cantidad que represente un reconocimiento del esfuerzo de haber cotizado, porque esto es para los que cotizaron. Y lo digo de esta forma porque la situación en la que hoy día estamos, que es la más compleja, yo realmente creo que hay que ponerle atención a los datos, las personas sienten que no vale la pena cotizar. Efectivamente sienten aquello porque además de la PGU o por sobre la PGU, reciben una pensión autofinanciada muy baja, en la gran mayoría de los casos. Algunos señalan que los que cotizaron muchos años no les pasa esta situación porque tienen pensiones autofinanciadas de 300.000 pesos, 350.000, aquellos que cotizaron 30 años o más, dependiendo de la renta, ¿cierto? Pero respecto de su ingreso como salario, la tasa de reemplazo es muy baja, entonces tenemos que hacer cambios. Y en eso creo que hay un convencimiento. El mecanismo es el que tenemos que buscar y que produzca el mismo resultado. Sí, claro. Bueno, está también la propuesta de la UDI que dice, estamos de acuerdo al menos en un 3% a capitalización individual, aprobemos eso, y en la siguiente administración, se refieren al siguiente Congreso o al siguiente gobierno, vemos qué pasa con el 3% restante. El gobierno tampoco está dispuesto a aquello, ¿verdad? Sería interesante, yo creo, preguntarle a la UDI por qué tendríamos que hacer eso, qué razón se le daría a los chilenos para que sigan esperando 3 años más una eventual decisión. Yo la verdad lo encuentro muy complejo para las personas que están esperando hace ya tanto tiempo hacer una propuesta de esa naturaleza.
con todo como es la UDI la que lo hace, creo que sería bueno conocer las motivaciones, porque si son de carácter político, si son parte de las teorías o de las tensiones de la política diaria, la verdad es que estamos mal, porque las personas en su casa esperan soluciones de parte de nosotros y que nos hagamos responsables de la tarea pública en la cual cada uno de nosotros está. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos más y buscar ese punto en el cual podamos encontrarnos. Pero si me permite, José Miguel, no es el único tema, ¿no? El presidente también hoy día habló de lo que nos ha mandatado de llevar adelante el proyecto de ley de equidad salarial. Como usted sabe, en nuestro país hay una brecha importante en materia de salario entre hombres y mujeres. Así es. Siendo que además las mujeres en muchos casos son jefas de hogar y únicas sostenedoras del hogar. Así que estamos trabajando en esa tarea, además de la negociación ramal y además de la calificación de las enfermedades profesionales de forma independiente de las mutualidades que hoy día realizan tanto la calificación como luego la prestación médica, ¿no? Lo que los trabajadores reclaman es que se actúa como juez y parte. Entonces hay varios proyectos en la agenda y en esa tarea estamos teniendo además a la vista la necesidad de seguir fortaleciendo el empleo. Lo último, porque estamos en el tiempo y quiero plantearle esta pregunta pensando en la movilización social, por ejemplo, que veíamos el día de hoy en la conversación que teníamos anteriormente por reforma de pensiones. Si retrocedemos algunos años atrás, el tema de las pensiones estaba en la calle en octubre de 2019 y en los meses que vinieron después. En todo esto en el marco del denominado estallido social. La respuesta política al estallido social a estas alturas, pudiésemos decir, no fue la correcta. Hubiese sido mejor en ese momento alcanzar un acuerdo por pensiones y nos hubiésemos evitado toda esta larga discusión que se ha dado y que muchos dicen falta mucho para que llegue a puerto. Mire, este tema viene con tanta anterioridad, incluso antes del estallido social. Y creo que sí, han habido dos oportunidades con anterioridad que desaprovechamos como país. Más que un legado al gobierno, José Miguel, si logramos resolver el tema de las pensiones, va a ser un legado para el país. Y eso es lo que tenemos que poner todas y todos el corazón y la racionalidad para resolverlo de forma adecuada. Claro, y también la he escuchado a usted en otras oportunidades decir que hay posibilidad incluso que fracase, no tienen mayoría en el Congreso. Ministra, lo último, claro, ahora que sí, porque estamos con todo el tiempo ya ocupado, respecto a las 40 horas, a propósito de ciertos cuestionamientos o confusiones que han existido en torno a los trabajadores, ¿hay posibilidad de integrarle o incorporar cambios a la normativa actual para efectivamente despejar dudas, por ejemplo, respecto a la implementación de la reducción de la jornada de trabajo? Mire, siempre existen esas posibilidades, pero la verdad es que este no es el momento. Entre otras cosas, José Miguel, porque un gran número de empresas ya están en 40 horas, otras ya están en 44 y quedan muy pocas que persisten las dudas, ¿no? Y que vamos en los próximos días, junto con tener el acompañamiento, ir conociendo algunos casos, pero son bastante minoritarios. De todas formas, señalo que siempre existen posibilidades de perfeccionar legislaciones porque es parte de la dinámica que se tiene que dar, pero cuando ya estén asentadas un poco más las situaciones, para ver cualquier cosa que hubiera que mejorar. Desde nuestra perspectiva hoy día, lo que hay que hacer es, más que estar promoviendo cambios, es hacer el cumplimiento de la ley de buena fe, ¿cierto? Y con la interpretación adecuada que hace la Dirección del Trabajo y que es la que corresponde además como organismo interpretativo de la ley, la que le corresponde hacer esta interpretación. Claro, y con asesorías a las pymes y también partes de cortesía, comillas, para posteriormente llegar a sanciones. Muchas gracias, ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Muchas gracias. Quedamos en contacto. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.